chicos, y siguiendo dentro de la poesía de la Edad de Oro, ahora explicaremos quién fue Luis de Góngora y Argote. Hemos dicho que la Edad de Oro comprendió dos periodos, el Renacimiento y el Barroco. Hemos hablado de Garcilaso de la Vega, representante de la escuela italiana, y Fray Luis de León, de la escuela salmantina. Ambos pertenecen al Renacimiento, ¿ok? Siglo XVI. Luis de Góngora y Argote nace en el año 1561 y muere en 1627. Nace en Córdoba, llamado también el cordobés. Luis de Góngora y Argote fue un poeta dedicado a la poesía, a la religión, a la vida militar, pero obviamente su fama es poesía. ¿Ok? Su poesía tuvo dos marcados estilos, pero la que dio de hablar fue una de ellas. ¿Cuáles fueron sus dos marcados estilos? Uno, su estilo sencillo, el estilo claro, el estilo fluido, el estilo del lenguaje, ¿no? Comprensible. Ahí destacan sus romances, por ejemplo, sus letrillas. A mi hermana Marica, a la Armada Invencible, ¿ya? Entre otros poemas, de estilo claro y sencillo. El estilo que da de hablar, es el estilo complicado, su estilo rebuscado, su estilo enrevesado, su estilo hermético, su estilo difícil. Es el estilo culterano. Muchachos, la palabra culteranismo viene del término culto, pero en la época de Góngora, culteranismo era despectivo. ¿Ok? Como decir libro, libraco. Como decir, perdóname el término, mujer, mujerzuela. Decir culteranismo era desprecio de culto. Una cosa es ser culto, se le acepta, pero otra cosa es creerse culto. Y de eso tildaban a Góngora, ya de vanidoso sin piso, que su poesía era solamente para lucirse, o sea, para tirarse de poeta, pues la crítica de su época fue muy dura, muy dura. Muchos decían que el estilo de Góngora era el muladar de la poesía. ¿Tú sabes lo que es muladar? Donde se tira la suciedad, la basura. Pues así tildaban a Góngora, y no digo términos más despectivos por no herir susceptibilidades, chicos. Góngora fue despreciado. ¿Quién ha dicho que ese estilo es poesía? Lo que pasa es que había un concepto de arte, el equilibrio. Pero Góngora, ojo, Góngora empieza a desarrollar barroco. ¿Sabes que el barroco rompe con la idea del equilibrio en el arte? ¿Por qué? Porque se da al movimiento, la idea del movimiento. Y si idea del movimiento, lo estático, lo tradicional debe romperse. Pues son épocas, chicos. El barroco no fue menos que el Renacimiento. No estamos diciendo que mejor, ni que el barroco perfeccionó el Renacimiento, pero es su estilo. En gusto y en colores no han escrito los autores. Dice la vieja... No la mires, la vieja frase, pues, ¿me entiendes? ¿Ya? A eso voy, a que no es que Góngora también haya sido mejor, no, fue su estilo. Profesor, ¿cuál fue su estilo? Bueno, poeta culterano, el más difícil de la lengua castellana. Su poesía es compleja, hermética. Yo me pongo una casaca hermética. ¿Qué significa hermética? Bien cerrada. No entra agua, no entra nada. Profesor, usted quiere decir que la poesía de Góngora fue incomprensible. ¿Qué comes que adivinas?
llamémosle poesía cerrada. O sea, su obra poética, culterana, da un problema de cabeza, da más de un dolor de cabeza a quien lo lee. Profe, entonces, ¿para qué escribía? Si nadie lo podía leer. Pues sí se podía leer, pero había que leerlo detenidamente. Y hay quienes tienen ese gusto. Repito, no hay estilo mejor que otro. ¿Ok? Profesor, ¿se puede decir que Góngora hizo una poesía para minorías? ¡Ay, está muy bien, hijo! ¿Y cómo piensas, hijo? ¡Claro! Hizo una poesía para minorías. Que no quiere decir mejor, peor. Porque hablar de menor, de mayor, no es hablar de peor ni de mejor. ¡Cuidado! ¿Me entiendes? Su poesía era para gente que más gustaba de la elaboración de la forma, de un lenguaje poético impactante, de un lenguaje poético impresionante. ¿Ah? Su poesía es compleja y hermética, por eso decimos, que hace referencias a la mitología. Otra de las características justamente del culteranismo de Góngora es la mitología. ¿Cómo podemos resumir el culteranismo? Poesía difícil, compleja, formalmente hermética, uso de metáforas en abundancia, hipérbatos, el desorden del lenguaje, muchas referencias mitológicas, latinismos, neologismos. ¿Ok? Fue la poesía más perfecta de la lengua castellana. Fue la poesía mayor del culteranismo la que hizo Góngora. ¿Estamos? Y una de las más apreciadas del barroquismo. ¿Ok? Dos obras representan el culteranismo de Góngora. Uno, Fábula de Polifemo y Galatea, y la otra obra, Soledades. En ambas obras hace gala de su culteranismo. En Soledades hay más de 3.000 versos. Es un solo poema bastante extenso, bastante raro, ¿ah? Que un poema tenga más de 3.000 versos. ¿Ok? Ahí te das cuenta cómo Góngora, como dice acá en el dato, hace gala de su forma, hace gala de su habilidad, ¿me entiendes?, poética, de usar el lenguaje de una manera muy elaborada. Soledades trata un tema aldeano. Mira, hay una contradicción, porque en la obra el tema es aldeano, o sea, pastores, aldeas, naturaleza. Se centra en un náufrago que es recogido por unos pastores y llevado a una boda. Y en esa boda, el náufrago aprecia la luna y la danza, ¿no? Y el baile de la boda entre los contrayentes, novio y novia. Pero no va más en cuanto a argumento, porque más es detalles, ¿no?, de cada lugar, de cada personaje, de cada zona, de la naturaleza. Aparecen seres mitológicos, descritos con mucha belleza, con mucha brillantez. Pues eso es Soledades, muchachos, ¿ya? Entonces, Soledades es un poema extenso que hace gala de su forma, trata un tema aldeano y mitológico. Góngora, representante del culteranismo.